con su estatuto en el momento, el estatuto de Galán, lo llamábamos en ese momento porque su ministro era Galán, y en el gobierno de Alfonso López Michelsen también peleamos y tumbamos el estatuto de Durán Duzán por señalar eso, porque hubo otro, el de Maruja Pachón, etcétera. Fueron varios los estatutos que este magisterio tumbó. En 1979 conquistamos el 2277 cuando era presidente Turbay Ayala y el ministro era Lloreda Caicedo, pero también fue después de toda una lucha. Eso fue un paro larguísimo y una pelea dura y grandes movilizaciones de este magisterio y logramos conquistar ese 2277 que solamente voy a señalar rápidamente los logros porque pues, realmente no nos alcanza mucho el tiempo. Igualó en dignidad y salario los maestros de primaria y de secundaria. Antes del estatuto era un escalafón de 4 categorías y había diferencia entre lo que ganaba el maestro de primaria y el maestro de secundaria. Entonces, eso se logró resolver. Estimuló la cualificación académica de los maestros con el escalafón. Logró la estabilidad de los maestros en sus cargos con los que los defendió del chantaje, la politiquería, el abuso, la autoridad, todas las arbitrariedades que hubo. Sí, lo que conquistamos nosotros con el Estatuto Docente 2277 en esos momentos fue extraordinario. Obviamente el tiempo pasa, el Estatuto 2277 sigue vigente. Hoy estamos batallando por un nuevo estatuto para resolver la situación de las condiciones del momento. La ley 60 del 93, que también fue producto de la lucha del magisterio en esa época, también tuvimos que enfrentarnos duro con César Gaviria, con su modelo neoliberal. Hicimos grandes movilizaciones. En esta ley 60, que constó de 2 partes fundamentales, la del sector educativo y la del sector de salud. En el sector educativo nosotros nos movilizamos, peleamos, obviamente orientados por FECODE. El sector salud se quedó. El gobierno no pudo aplicarle a la educación lo que sí aplicó allá en el sector salud. Convirtió los hospitales en empresas sociales del Estado, privatizó la salud por completo. Nosotros batallamos y peleamos y logramos más bien que en la ley 60 el gobierno quedara comprometido con financiar la educación. Allá en la ley general de educación nosotros definíamos la educación y en la ley 60 el gobierno nacional la financiaba. Y dar estabilidad a los maestros municipales. Sí. Y en eso, recuerden ustedes, aquí nos tocó pasearnos los municipios, cada uno, y hablar con los alcaldes, discusión con los alcaldes, hacer 1000 cosas para que a los compañeros maestros que venían vinculados por OPS y por contratación con los municipios los vincularan a las nóminas, y son los maestros que entran entonces con la etiqueta de maestros de ley 60 y logramos pues alcanzar la estabilidad en eso. Ahí tenemos toda una cantidad de logros de la ley 60. Vamos a leerlo rápidamente, no nos detenemos porque muchos lo conocemos, lo vivimos, lo manejamos y en aras del tiempo. Impidió que la educación se convirtiera al igual que el servicio de salud al convertir los hospitales en empresas vendedoras de servicios para autofinanciarse. Colocó talanqueras a la municipalización propiciada por la Constitución del 91. Hicimos que los municipios contrataran, cuando los municipios nombraran a los maestros con estabilidad y los nombraran pues con todas las garantías necesarias. Son los maestros de ley 60. Estableció igualdad salarial y prestacional para las 2 plantas de personal, la del situado fiscal y la de los recursos propios de los municipios. Los que estábamos en el departamento pertenecíamos a la planta que nos financiaba el situado fiscal y los municipios los financiaba los recursos propios
de cada uno de los municipios. Con la ley 60 eso se solucionó y queda una sola financiación. Estableció igualdad salarial, ya eso. Permitió el aumento porcentual del situado fiscal en cada vigencia presupuestal. Allí es donde se establece la fórmula para financiar la educación del situado fiscal, en donde anualmente eso aumentaba de acuerdo obviamente a las necesidades educativas que existiesen en el momento. Eso se logra con la ley 60, fue una conquista extraordinaria en el sentido de poder garantizar una financiación acorde para la educación pública. Impidió la asignación del situado fiscal a los municipios, prohibió la vinculación de educadores por contrato, mantuvo los FER como entidades pagadoras y definió un régimen financiero y administrativo para salvaguardar la educación pública. Desmantela, bueno, ¿quién desmantela la educación pública y la privatiza? Después, en todo este proceso, vean ustedes que cada uno pone su granito. Llega Andrés Pastrana. Andrés Pastrana entonces dice que encuentra el país está en una crisis económica bastante histórica, y entonces cumple con la tarea que los organismos internacionales le plantean, que para poder garantizar el pago de la deuda externa en medio de esa crisis tiene que aplicar unas tareas y las hace. Entonces congeló el situado fiscal en más de 2.5% en relación con los ingresos corrientes de la nación, que eso fue igual a 300.000 millones de pesos al año. Dejó un déficit de más de 700.000 millones, cerró cupos en la educación pública para los estratos superiores al estrato 2, lo cual, además de la educación de pobres para pobres, obliga a recurrir a la educación privada. Se propone el nuevo colegio para que funcionara la gestión gerencial. Entonces vuelve y juega el cuento de que los colegios tienen que ser gerenciados. Sí. Y entonces obviamente ahí continúa con la tarea y monta el acto legislativo. El primero que monta, recuerden ustedes que fue el acto legislativo 01 del 2001. Eso fue entre el 98 y el 2002, el acto legislativo fue aprobado en el 2001. Lo presentó al Congreso de la República. Con eso obviamente inicia la política de privatización pues más a fondo y aumenta la precariedad docente. Obviamente por eso decimos educación para pobres, utilizando el cuento de la crisis educativa. Para esto presenta ese acto legislativo que logra que lo aprueben. Recuerden ustedes cómo Pastrana se emplea a fondo en esto. Su ministro de Hacienda en esos momentos, que hoy es nuestro flamante presidente reelegido, que se paseó con su maleta de plata puesto por puesto de cada congresista, compró los que tenían que comprar e hizo que le aprobaran el acto legislativo 01 del 2001, y no contento con eso, luego salió al balcón de Palacio a hacerle de manera despectiva y burlesca la vez de la victoria de la comunidad educativa que estaba ahí, batallando para que no recortaran los recursos para financiar la educación pública, defendiendo la educación pública. Eso lo hizo. No, obviamente con eso redujo el marco financiero de la educación, porque cambió la fórmula. Ya no podía seguir siendo el situado fiscal, necesitaba cambiar esa fórmula, y entonces lleva al Congreso de la República la ley 715 del 2001, hace que allí se la aprueben. Allí cambia el situado fiscal por el sistema general de participación, cambia esa fórmula de crecimiento que tenía el situado fiscal y coloca el sistema general como un valor fijo.
en donde obviamente se disminuyen por completo los recursos. Pero además resuelve el problema de achicar la nómina docente, y en eso implementa varias otras cuestiones. Para poder continuar en eso, en el marco del recorte financiero que había hecho, obviamente tenía que resolver el problema de los maestros. Los maestros no podían seguir ascendiendo como venían ascendiendo, no podían estar en la carrera docente que venían. Tenía que garantizar unos salarios mucho más bajos, mucho más precarios, que le alcanzara apenas los pocos pesos que tenía. Entonces presenta el decreto 1278, que hizo que se lo aprobaran en junio del 2002. En junio del 2014 cumplió 12 años la aprobación de este decreto 1278, con el que determinó el régimen laboral y la carrera docente para quienes se vincularan al servicio educativo a partir de ese momento. Y es el desastre que tenemos hoy con el 1278. Cuando lo montan con toda la alaraca del caso a través de los medios. El gobierno se cuidó por toda forma que este 1278 se viera como la panacea para el magisterio. Lo montó así, los medios le ayudaron, todo el mundo. Santos estuvo allí, firmaron ese 1278, aparece la firma de Santos ahí. Si alguien conoce en letra menuda todos los problemas educativos y cómo se ha venido implementando toda esta política neoliberal en el sector educativo, es Juan Manuel Santos, que ha venido en todos estos gobiernos. Estuvo con Gaviria, estuvo con Pastrana, estuvo con Gaviria, con Pastrana, con Samper, y estuvo con Uribe, los dos periodos. Y ahora es él personalmente quien ejecuta esa política neoliberal. Y ahí está. Bueno, los trámites de eso se encargó, ¿quiénes se encargaron? Juan Manuel Santos, que era ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, que era director de planeación, los funcionarios estrellas que en esos momentos tenía Andrés Pastrana. La reforma del sistema educativo colombiano, esta reforma es una política de Estado. A esto me refería yo ahorita cuando hablaba de las agencias internacionales. Ahí vemos, está USAID, está el Banco Interamericano de Desarrollo, está la IEA, la Fundación Tinker, Fundación Avina, GE Fundación, bueno, todos estos organismos, y hay otros, porque ahora en la actualidad, en esos momentos estaban, pero ahora en la actualidad tenemos la OCDE, y la OCDE también tiene otras organizaciones adicionales que le ayudan en esta tarea. Bueno, estos últimos que mencioné ahorita, los de la GE Fundación, que son entre otros y estos otros anteriores, los promotores y financiadores del programa de promoción de la reforma educativa en América Latina, PREA. Consecuencias de la reforma, se monta la reforma educativa. La disminución del gasto educativo como porcentaje del Producto Interno Bruto se disminuyó completamente a través del Sistema General de Participación. Se perdieron más de 32.000 plazas docentes en el país. El hacinamiento de los estudiantes en zonas urbanas, crecimiento y privatización de la educación, aumento del gasto familiar para costear el servicio educativo, los precarios rendimientos académicos de más del 50% de los estudiantes. Aquí colocamos de más del 50% de los estudiantes, porque recuerden ustedes que en todo ese marco normativo que se arma para acomodar el sistema educativo al estrecho margen financiero que había,
también sale lo de el decreto que impone la promoción automática e imponen la permanencia en las instituciones. Entonces, con esto de la promoción automática, obviamente el rendimiento académico bajó ostensiblemente. Ya no había ningún estímulo para los estudiantes estudiar, porque realmente tanto el mal estudiante como el buen estudiante tenían que pasar. El deterioro de la infraestructura escolar, arrasamiento de los derechos laborales, salariales y prestacionales de los maestros. Las consecuencias de las reformas en las instituciones y en la educación, ahí las tenemos: plan de reorganización del sistema educativo, reestructuración de las plantas de personal, fusión de escuelas y colegios, eliminación del preescolar y cambio por grado cero, número de alumnos por aula, la relación de alumno-maestro, relación alumno-directivo-docente, relación alumno-administrativo, aumento de la carga académica docente, la disminución de horas, días de alumnos, días para alumnos, eliminación del director del grupo con horas clases, en primaria un docente por grupo, disminución del tiempo de descanso. Hay instituciones que tienen de descanso entre 15 y 20 minutos. Contratación de docentes, contratación con ONGs, cálculo per cápita y subsidio de la demanda, deterioro de las instituciones y todas estas consecuencias que creemos que no haya necesidad de explicarlas, porque todas las conocemos perfectamente y las estamos viviendo, están vigentes, sí señor. Política de revolución educativa. ¿Quién la desarrolla? Álvaro Uribe Vélez. En sus 2 periodos desarrolla estas políticas. Y la vamos a sintetizar en esto. Es una política que está al servicio, obviamente, de la dominación imperialista en Colombia. Su objetivo principal es eliminar el papel del Estado como principal responsable del sistema educativo para imponer el principio neoliberal de la educación como mercancía. Así, con la revolución educativa se impone claramente ya la educación como mercancía y que está sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Para la inmensa mayoría impone capacitar al individuo en competencias que el mercado laboral fija de acuerdo a las necesidades para las grandes corporaciones. De ahí es donde viene todo el cuento de la educación por competencia. Con un mercado laboral flexibilizado al máximo, las exigencias de capacitación son mínimas, competencias básicas, simplemente es lo fundamental en este modelo. Por ello, la evaluación y la promoción de grados de los estudiantes son igualmente flexibles. Educación de pobres para pobres, insistimos. La política de revolución educativa, planteamos allí que, contrario a lo anterior expuesto, el acceso, bueno, fíjense ustedes todas las consecuencias que trae, cómo viene implementando la educación por competencia, todo lo contrario a lo que realmente hemos planteado y lo que se podría ser, lo que planteamos y lo que exponemos: el acceso al conocimiento científico y los grandes avances tecnológicos, que es lo que debe contener la educación. Eso no está reservado obviamente para la educación pública, sino para la educación privada, y eso de las grandes élites, porque tampoco cualquier colegito privado allí lo tiene. La preparación de un ejército de reserva de obreros semicalificados en competencia básica. El fondo de esto es tener mano de obra barata para poder atender las necesidades de las grandes multinacionales y corporaciones en el país. Santo responsable de la catástrofe educativa. Ya nos acercamos al final por ahora. El gobierno, sí, el gobierno de Juan Manuel Santos, obviamente, es el responsable. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Santos, ya lo explicamos, continúa y profundiza aún más y pisa el acelerador de la privatización.
Eso ha hecho Santos. Por eso ven ustedes, y lo planteamos ahí, la política de privatización, la violación de la autonomía educativa, el hacinamiento en las instituciones, la destrucción del preescolar, la promoción automática, colegios convertidos en empresas con rectores como gerentes, negación de la jornada única y persecución a los derechos del magisterio. Lo que ha sucedido con las pruebas PISA pues nos demuestra a nosotros el resultado de estos 20 años de neoliberalismo impuesto en la educación. Unas pruebas PISA en donde colocan al país a participar en ellas con un resto de países industrializados, avanzados, desarrollados, que tienen obviamente un sistema educativo completamente diferente al de Colombia. Quedamos en el 2012 en el 3 puestos antes del final, del 65 quedamos en el 63 y ahorita quedamos en el último puesto. De 44 quedamos en el 44. Unas pruebas PISA que son el resultado de todas estas políticas que se han venido implementando. Bueno, en medio de la lucha de una educación científica, democrática y al servicio del desarrollo nacional, enfrentamos al gobierno santista que impulsa la entronización del 1278 y la conculcación de nuestros derechos de salud salariales y por un nuevo estatuto, que ya lo hemos dicho. Estatuto 1278 de junio del 2012. ¿Qué hizo este estatuto? Ya lo hemos venido conversando. Modificó totalmente el sistema de vinculación de los docentes, su régimen de carrera y de salario, eliminando los derechos como la estabilidad en el empleo, la movilidad y en el escalafón por experiencia y capacitación. Su expedición fue acompañada de grandes alabanzas y predicciones, es decir, todo el mundo alabó esto, porque la educación ahí sí se iba a mejorar. Ya hoy tiene 12 años esto y vamos a ver qué ha pasado con estos 12 años. Eso es una reflexión que hacen los neoliberales sobre la educación. Obviamente un país al cual los tratados de libre comercio, los TLC, le destruyen su industria, su agro, en todos los aspectos, no necesita una educación desarrollada ni científica. Necesita una educación para continuar en ese subdesarrollo. Pero en el balance del 1278, para reafirmar que esto es el resultado de toda esta política y que el gobierno armó una gran alaraca para implementar el 1278, para imponerlo, pero hoy los resultados con estas cifras que son del ministerio le cierran la boca porque obviamente muestran que ha sido un fracaso. La mayoría de los maestros se encuentran en la misma categoría en la cual entraron. El 91.8% del grado 1 están en 1A, el 91.8%. Es decir, casi todos continúan en el grado 1A. Son 11.063 maestros de 12.046. El 80% del grado 2 permanece en el 2A y el 2AE, que es el que tiene especialización. Son 61.701 maestros de 77.059. El 61.2% del grado 3 con maestría está en el 3A con maestría. Son 1.411 maestros de 2.490. El 68.1% del grado 3 con doctorado está en el 3A con doctorado. Son 15 maestros de 22. 90.968 docentes nombrados en propiedad. En el 1278 hay 72.740 que se encuentran en la misma categoría en la que entraron. El 79.9%, eso es el 79 puntos. Por eso la pregunta, ¿será un estatuto de profesionalización?
¿Será un estatuto en el cual los compañeros han podido hacer carrera docente? No, ahí está. Y los doctores, que nos dijeron, no, porque ahora sí los doctores van a tener juego. Vamos a ver cuál es la condición de ellos. Apenas hay nombrados en la planta 22 doctores. Es decir, el 0.024%. Y los doctores que están en provisionalidad, un estatuto, bueno, Dos doctores. son dos doctores que están en provisionalidad, ahí lo quité, pero hay dos que están en provisionalidad. Un estatuto hecho para que no se pueda ascender, al mismo tiempo que hablar de profesionalización, pues ya lo planteamos. Eso es balance del 1271. Pero ahí no termina la cosa. No iba a haber más provisionalidad, se resolvía el tema de la provisionalidad y miremos. 35.120 en plazas con vacancia definitiva. Si la plaza tiene vacancia definitiva, ¿por qué no está nombrado el compañero? Y 8.462 en vacancia temporal. Un escándalo que haya 43.582 maestros provisionales, son el 33% de los maestros vinculados de la expedición del 1278. Están en provisionalidad todavía. No olvidemos que a estos maestros el tiempo de servicio no les sirve para hacer eso. Es decir, ¿cuál es el problema o cuál es el quid del asunto de mantener la provisionalidad? ¿Cuál es? Porque es que el maestro no asciende, no tiene carrera docente. Y eso le cuesta igual al Estado. No, le cuesta menos al Estado. Pero ¿a quién le sirve mantener la provisionalidad? Es al Estado. Por eso, aunque estén en plazas de vacancia definitiva, no los nombran. Los etnoeducadores no están mejores, también tienen su situación. De 1955 están en provisionalidad 1.517, el 77.5%. Confinados a un remedio de escalafón que va de 917.588, sí, porque ellos les pagan es un valor fijo, también bajando el costo. Y hoy, obviamente, Santos, a pesar de que hemos peleado, a pesar de que se comprometió con el gobierno nacional, bueno, las cifras anteriores son del ministerio a 31 de diciembre del 2013, de manera que no son de ahora, están nuevas. A pesar de que se comprometió con el magisterio, firmó, ahí a puertas de la reelección, firmó que no iba más la evaluación de competencias. Hizo un acuerdo que mientras que se resuelve el asunto en la mesa tripartita del Estatuto Único de la Profesión Docente, se hace una mesa con una comisión, 3 del Ministerio y 3 de FECODE, en donde hacen un modelo provisional, pero un modelo de ascenso y reubicación salarial sin ningún tipo de evaluación y que contenga 3 criterios fundamentales para ascenso de los compañeros maestros: el título, la producción académica y la experiencia, y otros que fuesen consensuados que estén de acuerdo por completo las dos comisiones. Esto fue el acuerdo que en 2 meses tendrían 2 meses para sacar ese nuevo modelo. Estamos en agosto, no, en septiembre. Eso fue firmado en 16 de mayo. Mayo 16. ¿Llevamos cuántos meses? Casi 4. Y ahora sale con 2 nuevos criterios en los cuales está batallando para que se los aprueben. Y yo creo que en eso no se puede consensuar, no puede haber consenso. Lo de la idoneidad y lo de los resultados nacionales, institucionales, a los que me referí al comienzo. Obviamente,
En lo de idoneidad es para contratar, en donde plantean su propuesta contratar pares educativos que acompañen al docente, que evalúen a los docentes, pero pares educativos que sean nacionales e internacionales. En donde obviamente está planteando o pretendiendo que se tengan en cuenta las evaluaciones de las pruebas saber, en donde se hagan pruebas orales y pruebas escritas por parte, es decir, lo que quieren es refinar lo que tenían allá en el 278. Entonces le tumbamos la evaluación de competencias, porque también se estableció en el acuerdo que la evaluación de competencias estaba hasta el 2014, pero en el 2015 ya no habría evaluación de competencia. Pero hoy, con la propuesta, Santos pretende eso. ¿De dónde sale eso? Obviamente es que Santos, ya decíamos, Santos es el que conoce toda la letra menuda en estos últimos 20 años de aplicación de política neoliberal en la educación. Y obviamente son las asesorías y los mandatos de las agencias internacionales. Bueno, ya eso lo hemos hablado y lo hemos explicado, no lo vamos a repetir. Salió, incluso antes de las elecciones, salió y levantó el estudio compartir, y ya le prometió a todo el país que eso lo haría política de Estado, y lo ha hecho política de Estado. El estudio compartir, que definitivamente lo que pretende es privatizar aún más la educación, pretende sacar al resto de los maestros antiguos. Pero en lo fundamental, ¿cuál es el problema del estudio compartir? Hombre, el estudio compartir desconoce por completo la responsabilidad que han tenido todas las políticas aplicadas por los gobiernos de turnos en el sector educativo. Que este caos que hay en educación no es responsabilidad de los maestros como lo plantea el estudio compartir, sino que es responsabilidad de la aplicación de esas políticas educativas neoliberales que se han venido imponiendo y que se han impuesto aquí en este país. Eso lo hace el estudio compartir. El estudio compartir merece un análisis a fondo nuestro. Ojalá si mañana tenemos un espacio podamos hacer, creo que sí podemos abrirlo, podamos hacer un análisis de ese estudio compartir, porque es importante que estos compañeros maestros que van a estar muy posiblemente al frente de ese trabajo pedagógico en cada parte, sepan por lo menos qué es lo que significa la aplicación de este estudio compartir, de qué se trata, qué es lo que él plantea. Ahí simplemente hago un esbozo de él, pero obviamente se necesita. Es un estudio que tiene 444 páginas, es bien largo, pero se puede hacer, y lo tenemos más o menos resumido en unas 5, 6, 8 diapositivas en donde hacemos un análisis de eso, pero de resto cada quien puede pues entrar y mirar qué es lo que se viene para continuar avanzando en la privatización de la educación pública por parte de Santos, y ahora su ministra Gina Parodi, que será su mano derecha, obviamente, porque ya conocemos la naturaleza de Gina Parodi, lo que hizo en el SENA, y allí en el SENA fue siempre la mano derecha de Santos contra el SENA. Obviamente en educación no va a ser lo contrario. Entonces, lo de las pruebas PISA, que ya lo hemos comentado, esto también es un elemento más que toman para pretender satanizar al magisterio, responsabilizar al magisterio de la crisis, del caos educativo, y los resultados de las pruebas PISA pues los colocan no en contra
de las políticas educativas aplicadas en Colombia, sino en contra del desempeño de los maestros. Entonces, por eso es ese afán evaluador y por eso ese afán de sacar a los maestros del 2277, como lo plantean en el estudio Compartir, pero además de ingresar a maestros tercerizados, ni siquiera con vinculación directa, sí, ampliar la planta docente, pero con maestros tercerizados, y a los maestros provisionales dejarlos en un juego apenas de 6 años, y a los maestros nuevos con un régimen que obviamente no mejora sus condiciones laborales.